Presentación del dilema. El acoso sexual hacia los hombres es un dilema ético que implica conductas no deseadas de carácter sexual que afectan la dignidad de la víctima. Su análisis se complica por estereotipos que asocian la masculinidad con la invulnerabilidad, lo que dificulta la denuncia. En este problema intervienen la víctima masculina, el acosador, las instituciones y la sociedad, que suele minimizar la situación. Todo esto genera tensión entre el derecho de la víctima a ser respetada y la incredulidad social. Aplicación del criterio ético. Aplicamos la ética a la justicia verbal que exige un trato equitativo y la protección de los grupos menos favorecidos. El acoso sexual a los hombres es una injusticia estructural porque niega a las víctimas masculinas los derechos a la dignidad y los mecanismos de apoyo que se ofrecen a otros, violando el principio de imparcialidad. Por lo tanto, la ética nos obliga a desmantelar los sesgos y asegurar que las políticas y protocolos institucionales sean universalmente justos, enfocándose en la conducta abusiva y no en los géneros de los individuos. Para entender la complejidad de este dilema, debemos identificar los agentes clave. En primer lugar está la víctima, que es el hombre acosado, quien sufre el daño psicológico agravado por la presión de los estereotipos de masculinidad. Luego tenemos a la acosadora, quien abusa de su poder sin importar su género. Finalmente tenemos a las instituciones como empresas o escuelas y la sociedad general, que ambos agentes tienen el ético de proteger a las víctimas, pero a menudo se convierten en cómplices al aplicar políticas sesgadas o al minimizar el problema con la incredulidad o burla. El verdadero conflicto moral radica en la tensión entre el derecho a la dignidad de la víctima masculina y los prejuicios sociales que invaden esta experiencia. En esencia, la pregunta es, ¿por qué no se crea un hombre? Esto nos lleva a dos tensiones principales, que son: la primera está entre la creabilidad y su estigma. Y si el caso no encaja en un patrón tradicional, la víctima se enfrenta a la posible burla o el cuestionamiento de su masculinidad. La segunda tensión está entre el deber de actuar, que vendría siendo la justicia, y el miedo institucional a confrontar narrativas sociales arriesgadas. Esta combinación crea un entorno profundamente injusto y antiético para el hombre que busca algún tipo de ayuda. Hola, nos encontramos en Mr. Precio y el día de hoy vamos a hacer una encuesta a ver qué opinan las personas sobre el acoso sexual hacia los hombres. Bien, aquí nos encontramos con Ángel Fon. Bien, Ángel, ¿consideras tú que los casos de acoso sexual hacia los hombres y hacia las mujeres debería tomarse de igual forma? Sí. ¿Por qué crees esto? Porque si se trata igual a la mujer, debería ser igual para los hombres. Pero vemos a veces el caso que las mujeres acosan a los hombres y no pasa nada. Pero hay veces hay hombres que exageran el caso. Pues yo digo que debería ser igual para toda la ley. Listo, muchas gracias. De nada. Buenas noches, aquí nos encontramos con... Gira Gómez. Ok, le haré la pregunta sobre el tema que han acordado. Si un amigo le contara que fue acosado, ¿cuál sería su primera reacción o qué le diría? Tratar de que lo denuncie, de que vaya a la policía y que denuncie el acoso. Y ya, sería todo. Gracias. Aquí nos encontramos con la señora Ana. ¿Qué opina usted sobre el acoso sexual hacia los hombres? Opino que sería la misma circunstancia o lo mismo sobre el acoso tanto de las mujeres como de los hombres. Muchos los pueden pasar de diferentes formas. Algunos pueden pasar a que puedan llegar a por toda la vida se puedan traumar, que tengan que necesitar apoyo emocional, a veces los tienen que hasta internar porque el modo que lo pasaron o lo vivieron, pues a lo mejor no lo pueden asimilar. Otros a veces lo pueden tomar de forma que la persona se vuelve agresiva, se vuelve brutal, se vuelve que nadie puede controlar a la persona. A veces otra persona puede llegar a llegar a una depresión, sentirse afligida, depresionada de que no encuentra como esa tristeza inmensa, llegar a aferrarse a ese dolor que vivió
Y otros, a pesar que vivieron eso, claro, se les hace difícil, pero lo superan. Para mí igual eso, tanto para los hombres, para las mujeres, es algo muy doloroso, pues. Y algo que si uno se pone en el lado de las personas, es algo que no tendría como palabras de poder definirlo, el dolor incontrolable de lo que sucede. Muchas gracias. Buenas noches, hoy encontramos a un joven de la barriada de Puerto Pilón, al cual le vamos a preguntar qué opina sobre el acoso sexual a los hombres. Bueno, la pregunta es, ¿cómo definiría usted el acoso sexual cuando la víctima es un hombre y qué cree que lo diferencia de las experiencias de acoso femenino? Bueno, en primer lugar, lo tienen menos visualizado. Piensan que el acoso hacia un hombre no existe y lo toman como a la ligera, porque a las mujeres por lo mínimo se le cree, ya porque es el tesoro preciado que nos dio y nos regaló Dios. Es el templo principal que nos dio Dios. Entonces, sí, no te digo que no puede pasar, pero se lo toman a la ligera específicamente solo porque es hombre. Actuar de manera justa frente al acoso sexual a los hombres se logra a través de la equidad institucional, lo que requiere que los procedimientos legales y corporativos sean estrictamente neutros al género, garantizando que el acceso a la denuncia, la investigación y el soporte psicológico sea el mismo que el ofrecido a cualquier otra víctima, ya que la justicia, según la teoría de Rawls, exige proteger la dignidad de todos por igual. Actuar de manera responsable implica una obligación moral y social de romper con el silencio y los estereotipos, lo que significa que la sociedad debe de dejar de minimizar la experiencia del hombre víctima. Promover activamente la sensibilización para que las víctimas denuncien sin temor el estigma y asumir la responsabilidad individual de escuchar con empatía, transformando así la cultura para asegurar la seguridad y el respeto sobre los derechos, independientemente del género de la víctima.